Y bueno, amigos, ¿cómo les parece que después de que nos vendieran al Barça como el ganador del sextete y todo esto que ya venimos analizando durante todo lo que llevamos de temporada, que tampoco es mucho, bueno, sí, llevamos prácticamente la mitad de la temporada, ¿no? Resulta y pasa y acontece que el Barça pues ya no está para absolutamente nada. Es lo que acabamos de escuchar y vamos a escuchar aquí. Es que me parece sencillamente maravilloso. Esta gente no deja de sorprendernos día con día. Y bueno, en este caso Moy Llorón, que lleva vociferando toda la temporada y que ahora el Barça, que está dando síntomas de agotamiento más que evidente, pues sencillamente ha dicho que no, que el Barça no está para grandes cosas. Es que me parece maravilloso, un auténtico poema ver cómo cerraron el año estos caballeros. Y vamos a escuchar también algo de Pedraza, Mauricio Pedrosa o algo así se llama, el periodista de ESPN. Este es un video centrado en dos periodistas de ESPN. Que bueno, básicamente ha dicho que hay una relación tóxica, es la palabra que ha utilizado, entre Vinicius, aunque después ha intentado corregir un poco, y Kylian Mbappé. No nos vamos a enredar mucho, vamos a empezar a escuchar a este amigo a ver qué es lo que nos va a contar, porque es que me parece increíble. Tienen unas ganas estos señores de ESPN de que el Madrid salga reventado de todo esto, que ni te cuento. Vamos a empezar a escuchar, muchachones. Porque Mbappé es un futbolista como buen delantero muy egoísta, y no lo digo esto como una crítica, es muy normal, y Vinicius es probablemente todavía más egoísta. Yo la canté desde que la vi, cantada vale doble, sobre aviso no hay engaño. Esta era una relación tóxica, bueno, no era tóxica, por lo menos no armónica. Es increíble que después de que, bueno, Mbappé es evidente, muchachos, que no arrancó la temporada como todos esperábamos, eso está más que claro, ¿no? Pero es maravilloso detenerse a pensar que hay gente diciendo que no es una relación armoniosa después de ver a Vinicius celebrando los goles como Mbappé, aunque Vinicius le da réplica de jugadas o de celebraciones a prácticamente todos sus compañeros, ¿no? Pero me parece muy curioso que diga que no es armónica después de ver la cantidad de situaciones que le creó Vinicius para Kylian Mbappé. Es sencillamente espectacular. Y bueno, tienen allí una cuestión importante. Les voy a recordar una frase de Cristiano más adelante. Sigamos escuchando. Y ha sido exactamente lo que ha pasado, y no sé cuántos Carlos Ancelotti se necesitan en su rol de pacificador, mediador, gobernador de un vestidor para que esto no se vuelva un problema más grande. Y Mbappé ahora lo está sufriendo, y lo está sufriendo futbolística, moral, anímicamente, donde no se siente conectado todavía con el club. Eso no quiere decir que no vaya a pasar, pero yo, antes de lo del Balón de Oro, lo de Vinicius y el Madrid no yendo a la gala de France Football para el Balón de Oro, yo le creía a nuestros compañeros desde España y también prensa de algunos otros medios que decían que el plan del Real Madrid era que cumpliera una buena temporada, una muy buena temporada Vinicius, aún con el Balón de Oro, y venderlo muy caro. Me parece muy llamativo, muchachos, entre otras cosas, que esto se empezara a trascender un poco esto de que el Madrid quería de alguna manera reventar a Vinicius, es decir, que tuviera una temporada y sacarlo del paso. A mí me cuesta definitivamente muchísimo creer que el Real Madrid, con todo lo que le ha costado, porque ha sido un sacrificio monetario, ha sido un sacrificio de contención o de ser prudente. Me cuesta mucho creer que después de esto el Madrid saldría a regalar a Vinicius o a venderlo bien vendido, pero me parecía sencillamente absurdo de todas estas situaciones. De todos modos, bueno, vamos a seguir escuchando porque supuestamente esta era la información en la que se podía entender que Vinicius iba a terminar saliendo del Real Madrid para dejarle su puesto a un futbolista que ya venía dando síntomas de que cada vez le costaba muchísimo más tener un peso específico dentro de una institución o cargar el peso de un equipo para aspirante a ganar la Champions. Venderlo dentro de Europa, una transferencia récord, a lo mejor superando la del Barcelona al Paris Saint-Germain con Neymar. Para entonces sí darle toda la libertad a Mbappé y hacerle entender: este es tu equipo, este es el equipo de Mbappé. Ya se va Vinicius, tú vas a jugar en esa zona que te gusta, ya tenemos a Endrick como centro delantero, vamos a tratar de ir por Haaland para hacer un complemento, y así es como se va a armar esta nueva versión del Real Madrid, con muchísimo talento joven atrás en el medio campo: Bellingham, Arda Güler, Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Es decir, tenía sentido ese plan, a ver qué pasaba con Rodrigo, etcétera. Pero después de la defensa a capa y espada del Madrid de Vinicius, no sé si eso al final del día vaya a pasar.
pero eso no es una relación armónica. Podrán llevar, futbolísticamente, se podrán llevar bien, ser cuates, ser cisirmao, bailar así, la fregada, lo que quieran, pero futbolísticamente es imposible de que exista una armonía profesional entre Vinicius y Mbappé. No empezó, no va a existir y no hay técnico que la pueda lograr. ¿Pero por qué? Ni siquiera Ancelotti. No, yo me niego a creer que esto no, o sea... ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Es increíble y es lo que les decía hace un momento. Esta gente tiene unas ganas de que esto termine saliéndole mal al Real Madrid. No esperaba menos definitivamente. Mauricio Pedrosa, pues todos lo recordamos por aquella frase mítica de aquí en París el Madrid perdió a Kylian Mbappé y aquí el Madrid va a perder la final de la UEFA Champions League, aquella final contra el Liverpool, y decía, dime que no al final del video. Es que, ¿qué quieren que les diga? Una de las frases con la que quería complementar este video es la que en su momento nos dijo Cristiano Ronaldo, y como para no creerle a un tipo que se plantó un día y nos dijo, bueno, después de que nos eliminara el Bayern, me parece, hemos perdido la Champions, pero les prometo que pronto les traeré una casa. Y no fueron una, fueron 4 después, que fue sencillamente maravilloso. Y es lo que les decía, para creerle a Cristiano, dijo en su momento, yo no necesito ser amigo, ni pariente, ni nada por el estilo de Gareth Bale, ni ir a la casa de Bale a cenar, ni conocer a su esposa, ni conocer a sus hijos. Lo importante es lo que hagamos dentro del campo. Y lo importante es que después de que nos dieron por muertos a principio de temporada, al finalizar el año dio la sensación de que un equipo empezaba a cuajar. Y es ilógico, si te vienes a pensar un poco, que dos futbolistas con tantísimo talento como Mbappé y como Vinicius no van a encontrar la solución para poder reventar absolutamente todo esto. Me parece sencillamente maravilloso. Vamos a escucharlo de Moy Llorón porque también me pareció increíble. Bueno, a ver, Moy, ¿puedes soñar con el doblete del Barcelona? Muy complicado, muy complicado. Es decir, es verdad que el Barça tenía un arranque de temporada muy bueno, muy positivo, pero hay que recordar que es un equipo en formación, que el Real Madrid es un bloque plagado de estrellas, que Simeone, sí, más o menos como las Chivas, que Simeone, por ejemplo, está cuajando muy bien en su equipo. Bueno, yo creo que el Barça va a estar ahí, va a estar peleando, va a estar molestando, pero yo creo que no le va a dar para hacer un doblete. Creo que va a ser muy complicado. ¿Que puede ganar uno de los 3 títulos? Sí. Puede ganar uno de los 3 títulos, sí, pero de ahí a pensar en hacer doblete, a mí me sorprendería mucho. ¿Qué quieren que les diga, muchachones? Es sencillamente maravilloso escuchar a esta gente venirse abajo después de la subidota que se habían metido ellos mismos, y que, bueno, seguramente cualquier persona decente hubiera dicho, vamos a tener un poquito de paciencia, vamos a tener un poquito de calma, porque las cosas a veces suelen torcerse. Y teniendo en cuenta el historial de este equipo, la juventud, el drama que significan algunos futbolistas, porque sí, lo he dicho muchas veces, para mí una de las cosas que ha hecho que este Barça tuviera un arranque interesante es el despliegue de fútbol que estaba ofreciendo Lamine Yamal, y que Lewandowski había empezado la temporada como un tiro, ¿no? Lewandowski ha dejado de marcar la cantidad de goles que nos venía marcando. Lamine Yamal, entre problemas físicos y otras cosas, no está significando lo mismo que al principio de temporada, y estos se han venido abajo de una manera preocupante. De todos modos, como les digo, es maravilloso pasar del Barça del sextete a pasar al Barça de tal vez ganemos un título, y esto es con la Copa del Rey. Estoy seguro que la Copa del Rey, metiéndola con el 0-4 del Bernabéu, es que están completamente fascinados. De todos modos, bueno, chicos, es una temporada que va a ser un tanto interesante, lo tengo clarísimo, porque repito, el Barça tiene una cantidad de drama en la plantilla que da para pensar que vamos a disfrutar muchísimo. No me quiero enredar más, pero sí me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.